Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie nada que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. La Iglesia nos propone recordar y honrar hoy la memoria de Santo Domingo de Guzmán. Nació en Caleruega, Burgos, España, alrededor del año 1170. Estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albingense. Con los compañeros que se le adhirieron en esta causa, fundó la orden de predicadores, más conocidos como los frailes dominicos o los padres dominicos, siempre dispuestos a recorrer pueblos y ciudades para llevar a todas partes la luz del Evangelio. Solía decir a sus amigos: tengan caridad, conserven la humildad y posean la pobreza voluntaria. Murió en Bolonia el día 6 de agosto del año 1221. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en el año 1234. Según el relato evangélico de San Mateo, Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia la región de Cesarea de Filipo. Cuando iban de camino, Jesús preguntó a sus discípulos qué era lo que la gente decía acerca de él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos entonces le informaron de los rumores y las expectativas que comenzaban a suscitarse entre la gente. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús, mirándolos fijamente, les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Cualquier persona que se acerque con corazón sincero a la persona de Jesús se encontrará definitivamente enfrentado a esta pregunta fundamental. Para mí, ¿quién es Jesús?
Para usted que me escucha, ¿quién es Jesús? La respuesta a esta pregunta es muy personal. Soy yo quien tiene que responder. Jesús me pregunta a mí qué es lo que digo yo. Y Jesús le pregunta a usted qué es lo que dice usted. ¿Quién dices que soy yo? Había muchas opiniones en aquel tiempo acerca de Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Los habitantes de Nazaret, por ejemplo, dijeron que él era el hijo del carpintero. Los propios familiares de Jesús dijeron que se había vuelto loco. Los fariseos y los escribas decían que era un poseso y que estaba endemoniado. Y hoy no han cambiado mucho las cosas. Hoy hay millones de opiniones acerca de Jesús. Ahora bien, lo importante no es lo que diga la gente. Lo decisivo, lo crucial, es lo que usted dice acerca de Jesús. Pedro dio su respuesta. Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro no titubea. Él, a pesar de ser un humilde pescador, intuye que Jesús no es solo el Mesías esperado, sino que además es el Hijo del Dios vivo. El Dios que es vida, fuente y origen de todo lo que respira y existe en este vasto universo. Pedro en poco tiempo ha aprendido a captar el misterio de Jesús en sus palabras y en sus gestos. Pedro, a pesar de su carácter rudo y sus muchos defectos, ha observado de cerca a Jesús. Le ha visto entre la gente, enseñando una buena nueva que transforma los rostros y los corazones. Le ha visto imponiendo sus manos sin asco sobre los enfermos que han sido sanados. Le ha escuchado mandando a callar a los demonios, liberando así a los oprimidos. Ha visto cómo le obedecen el mar y el viento. Le ha visto multiplicar los panes. Lo ha visto restaurando con valentía la dignidad de las mujeres, y le ha visto jugando con los niños, y le ha visto cuando se retira a orar. Sabe que le gusta platicar con los marginados, y que es feliz cuando los pecadores vienen a buscarlo y lo invitan a cenar. Pedro ha seguido de cerca a Jesús. Pedro es imperfecto, sí, pero ama a Jesús y está convencido. Este hombre no solo es el Mesías anunciado por los profetas, es el Hijo del Dios vivo. Jesús le enaltece. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Ningún ser humano puede despertar nuestra fe en Jesús. Nadie. Nadie, por bonito que predique o por bello que cante, nadie puede despertar tal fe. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos mueve a creer y hace brotar en nosotros el don de la fe verdadera. La fe es un don que debemos de pedir todos los días al Espíritu Santo. Nosotros podríamos ver 1000 milagros en vivo y escuchar predicaciones magnánimas, preciosas. Podríamos ir a misa todos los días, pero si no dejamos actuar al Espíritu Santo, todo será infecundo. Las cosas bellas, esos misterios insondables, esos planes maravillosos, solo los revela el Padre Celestial a los sencillos. Y Pedro pertenece a esa categoría de seguidores sencillos de Jesús, que viven con el corazón abierto al Padre.
Esta es la grandeza de Pedro y de todo verdadero discípulo de Jesús. Seguir con sencillez de corazón a Jesús. Si queremos experimentar la fuerza renovadora del Evangelio, debemos ser sencillos y humildes de corazón y vivir con el corazón abierto, con el oído atento y con los ojos fijos puestos en el objetivo, que es Dios mismo. Jesús hace a continuación a Pedro una promesa solemne. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Es Jesús mismo quien la edifica. Es Él quien convoca a sus seguidores y los reúne en torno a su persona. La iglesia es suya. La iglesia nace de Él. Él es el arquitecto. Él es el dueño y Señor. Es Él quien opta por usted y por mí. No somos nosotros quienes le hemos elegido a Él. Y si la iglesia no marcha como debiera, es porque muchos nos adueñamos de lo que le pertenece a Él. Muchos queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él. Queremos que las cosas sean según nuestra voluntad y no según la voluntad de Jesús. Jesús no es un insensato que construye sobre arena. Pedro será la roca de esta iglesia. Su iglesia está bien cimentada. No es Jesús quien falla, es usted, soy yo. Somos todos nosotros los que, corrompidos por el egoísmo y el orgullo, dañamos la iglesia de Jesucristo. Somos todos nosotros que insistimos en vivir una fe mediocre y tambaleante, y no nos afirmamos en Jesús, que es la roca que nos salva. No es Jesús quien falla, somos nosotros cuando callamos para no comprometernos, cuando no denunciamos lo que está mal y cuando hacemos caso omiso al compromiso adquirido en el bautismo de ser cristianos misioneros allí donde el Señor nos ha puesto. Jesús no eligió a Pedro por la solidez y la firmeza de su temperamento, porque, aunque era muy honesto y apasionado, también era inconstante, impetuoso y a veces contradictorio. Jesús elige a Pedro por la fuerza con que ha hecho su confesión de fe, y esa fuerza proviene de su fe sencilla y humilde. Jesús siempre eligió, elige y seguirá eligiendo a hombres y mujeres con defectos y debilidades, sí. Él busca personas con una fe sencilla, gente que sirva con la disposición de siempre escuchar su voz y de acatar sus mandatos, discípulos verdaderos de Jesús. Pedro sabe muy bien quién es quién. Jesús es el Hijo del Dios vivo, y él es solo Simón Pedro, el hijo de Juan. La iglesia no es de Pedro, ni es tuya ni es mía, sino de Jesús. Solo Jesús ocupa el centro. Solo Él la edifica con su Espíritu Santo. Ustedes y yo no somos más que siervos. Somos sus amigos, que seguimos atentos su voz. La pregunta es, ¿nos estamos comportando como amigos de Jesús? Solo así podremos construir la iglesia de Jesús, sabiendo quién es quién, reconociendo que el mandato y la dirección le pertenecen a Él, sabiendo que cuanto hacemos es para su gloria, para su honra. Jesús se revela a sí mismo como nuestro Mesías Salvador. Antes de ser constituido como Rey, Señor y Mesías, Jesús anuncia que primero debe asumir nuestra miseria humana y transitar por el camino que lleva a la cruz. Y este camino de renuncia, entrega absoluta y extremo amor,
estaba muy lejos del ideal mesiánico que Pedro tenía. Pedro tenía otras ideas y otros planes para Jesús, y en sus planes personales no figuraba ninguna cruz. Por eso se llevó a Jesús aparte para persuadirlo. Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo? ¿Que vas a ser entregado y vas a sufrir en manos de tus enemigos? De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús entonces se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Jesús quiere dejar las cosas muy claras. Notemos que ya no llama a Pedro la piedra sobre la que edificará su iglesia. Ahora lo llama piedra que me hace tropezar. Ya no le dice que habla así porque el Padre se lo ha revelado. Le hace ver que su replanteamiento del plan divino proviene de Satanás. La gran tentación de todos nosotros como cristianos es siempre imitar a Pedro. Primero, confesamos solemnemente a Jesús como el Hijo del Dios vivo y luego pretendemos seguirlo, eso sí, sin cargar con la cruz. Jesús hoy reprende al Pedro que todos llevamos dentro, al Pedro que en mi corazón y en tu corazón se resiste a menudo a los planes de Dios, que a menudo son muy distintos a los nuestros. Como Pedro, muchos preferiríamos conformarnos con aclamar a Jesús como Rey y Mesías, como Señor, como Salvador incluso, pero eso sí, sin asumir el camino del amor, el camino de la cruz. Y no, hermanos y hermanas, no hay Cristo sin cruz, no hay gloria sin Cristo. Hace más de 2000 años Jesús hizo una pregunta a sus discípulos cerca de Cesarea de Filipo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen con sus vidas? ¿Qué dicen con su testimonio? ¿Qué dicen con su forma de hablar? ¿Qué dicen con sus obras? ¿Quién dices que soy yo? Dejemos que la pregunta de Jesús resuene a lo largo de este día en nuestro corazón y que cada quien dé su respuesta al Señor en su corazón. Para Santo Domingo de Guzmán, Jesús lo fue todo. Para ti, Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.